Martín Ugalde afilaba su machete cañero cada 3 días con piedra de agua hasta que la hoja cortaba papel al aire. No por disciplina obsesiva, sino por necesidad calculada. Cultivar café en la Sierra Madre de Chiapas requería cortar maleza constantemente, y un machete mal afilado duplicaba el trabajo. 55 centímetros de acero al carbono que cargaba en la cintura desde hacía 20 años, extensión natural de su brazo derecho. Tenía también una escopeta Mendoza calibre 20, fabricación mexicana económica, medio oxidada, con 12 cartuchos guardados en lata de galletas. La usaba 3 veces al año contra tejones que destrozaban los cafetos, siempre a menos de 10 metros, siempre contra algo inmóvil. Cuando algo imposible empezó a rondar su finca en febrero de 2019, matando animales con inteligencia perturbadora, Martín preparó ambas armas. La escopeta le pareció lógica para enfrentamiento a distancia. El machete era simple respaldo, herramienta familiar en caso de que todo lo demás fallara. No anticipó que el acero afilado funcionaría donde los perdigones no bastaron, ni que algo herido por ese filo lo recordaría durante años. Antes de continuar con este relato, necesito tu ayuda. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias del México profundo que nadie más documenta. Cada suscripción es un voto para que la verdad no muera enterrada en el silencio de las montañas. Dale al botón rojo. Martín Ugalde tenía 42 años y las manos permanentemente manchadas de pulpa de café cuando dejó de creer en la protección institucional. No fue una revelación dramática, sino una comprensión gradual que cristalizó durante 5 años de divorcios procesados en juzgados que cerraban a las 3 de la tarde, de caminos rurales que los mapas gubernamentales simplemente omitían, de promesas de apoyo agrícola que nunca llegaban a fincas a más de 2 horas de asfalto. La Providencia, 3 hectáreas de café Bourbon cultivado bajo sombra de Chalum, en las montañas de la Sierra Madre Chiapaneca, cerca del límite con Guatemala, era todo lo que le quedaba después de que su ex esposa se llevara a sus 2 hijos a Tuxtla Gutiérrez 6 años atrás. No se había quedado por romanticismo rural ni por terquedad nostálgica. Se quedó porque a los 42 años, con educación hasta secundaria y 5 años previos como mecánico diésel en Tapachula, sus opciones laborales en la ciudad equivalían a competir por empleos de construcción contra hombres 20 años más jóvenes que trabajaban por la mitad del salario. El rancho más cercano estaba a 8 kilómetros cuesta abajo, propiedad de una familia tzotzil que cultivaba milpa y hablaba más tzotzil que español. El poblado más próximo, Nuevo Amanecer, tenía 19 habitantes permanentes y quedaba a 2 horas caminando por vereda embarrada, o 40 minutos en su Nissan 1995, cuando la terracería cooperaba. Desde Nuevo Amanecer hasta carretera pavimentada, había otros 50 kilómetros de camino de tierra que se volvía chocolate líquido 4 meses al año. Martín veía a sus hijos 4 veces por año, cuando bajaba con la cosecha. Las llamadas telefónicas eran breves, funcionales, atravesadas por silencios incómodos donde ninguno sabía qué decir al otro. Sus manos olían siempre a café fermentado, sin importar cuánto las tallara. Los niños lo abrazaban con educación, pero sin entusiasmo, como si fuera un tío lejano y no su padre. La finca operaba en una economía brutal de márgenes mínimos, 800 kilos de café pergamino al año si todo salía bien, vendidos a 22 pesos el kilo a intermediarios que pagaban en efectivo sin recibo, suficiente para pagar la hipoteca del Banco Agrícola, comprar diésel, semillas, fertilizante y comer frijoles con tortillas el resto del año. Contratar cortadores durante la cosecha, 4 mixtecos de Oaxaca que regresaban cada enero, consumía 30% de sus ingresos anuales, pero intentar cosechar solo era físicamente imposible. Las cerezas de café maduraban en ventanas de 3 semanas. Pasado ese punto, se pudrían en las ramas. Perder la cosecha significaba perderlo todo. No había seguro agrícola, no había plan B. Martín no tenía perros de guarda porque nunca le gustaron los perros. De niño, un pastor alemán del vecino lo mordió en la pantorrilla, dejándole una cicatriz irregular que todavía se oscurecía con el frío.
y porque mantener animales durante temporada de cosecha era una carga que no podía permitirse. En su lugar había construido un sistema de alarmas caseras, latas de chiles chipotles vacías, colgadas de alambres tensos entre los cafetos del perímetro, que tintineaban con cualquier movimiento grande. Funcionaban bien contra tejones y mapaches. Para caza ocasional de animales que destrozaban los cafetos, tenía una escopeta Mendoza calibre 20 de un solo cañón. Fabricación mexicana económica, medio oxidada, con un mecanismo de expulsión que se atascaba si no lo lubricaba cada mes con grasa de motor. 12 cartuchos de postas guardados en una lata de galletas Marías. Disparaba quizá 3 veces al año, siempre a menos de 10 metros, siempre contra algo inmóvil. No era cazador ni tirador. Era caficultor con una herramienta de último recurso. Su verdadero recurso era el machete cañero que llevaba siempre en la cintura, hoja recta de 55 centímetros, acero, al carbono que afilaba cada 3 días con piedra de agua, hasta que cortaba papel al aire. Tenía 3 machetes idénticos distribuidos estratégicamente, uno en la casa, uno en el taller, uno siempre colgando de su cinturón en una funda de cuero desgastado que había sido de su padre. Después de 20 años cortando maleza, el machete era una extensión de su brazo. Podía cortar una rama de 5 centímetros de diámetro con un solo movimiento, limpiar 1 metro cuadrado de hierba en 30 segundos. Descabezar una serpiente coralillo antes de que enrollara. El peso del acero contra su muslo derecho era tan constante que cuando lo olvidaba en la casa, sentía el espacio vacío como una extremidad faltante. El taller, un cobertizo de lámina con piso de tierra apisonada, contenía lo que quedaba de sus años como mecánico, torno manual oxidado pero funcional, soldadora de arco que todavía chispeaba, prensa hidráulica rescatada de un taller quebrado en Tapachula, cajones repletos de tornillos, resortes de suspensión, cadenas de bicicleta, pedazos de varilla corrugada. Martín podía fabricar casi cualquier pieza de repuesto con chatarra y paciencia. Había soldado las bisagras de su puerta principal, construido un sistema de riego por goteo usando mangueras viejas de camión, reparado el cigüeñal de su Nissan con un trozo de eje de lavadora. Esa capacidad de ingeniería práctica, resolver problemas mecánicos con recursos mínimos, era lo que lo mantenía operando donde otros ranchos fracasaban. Febrero de 2019. Llegó con la neblina espesa característica de la temporada, bajando cada amanecer entre los cafetos como leche derramada, reduciendo la visibilidad a menos de 20 metros, ahogando todos los sonidos excepto el goteo constante de condensación cayendo de las hojas de chalum. El olor dominante era tierra húmeda de arcilla rojiza mezclada con café madurando, dulce, casi fermentado, con un toque de miel podrida, y el aroma resinoso del copal silvestre. Martín trabajaba 18 horas diarias durante cosecha, de 4 de la mañana hasta que la luz fallaba completamente, moviéndose entre terrazas empinadas con canastas de mimbre cargadas de cerezas rojas. Sus cortadores mixtecos, la misma cuadrilla de 4 hombres que contrataba cada año, liderados por un tipo callado llamado Esteban, dormían en un cobertizo de lámina al borde de la finca, cocinaban en fogata, trabajaban metódicamente bajo supervisión mínima. Eran buenos trabajadores. Martín les pagaba puntual y nunca preguntaba por documentos migratorios. Entonces, a mediados de enero, durante la semana más intensa de la cosecha, los 4 se presentaron en su casa antes del amanecer visiblemente alterados. Durante la noche, algo grande había caminado en círculos alrededor del cobertizo durante horas. Escucharon jadeos húmedos y el sonido de algo pesado frotándose contra las paredes de lámina, haciendo vibrar todo el techo como tambor. Cuando salieron a revisar al amanecer, encontraron un círculo casi perfecto de huellas rodeando el edificio, huellas que ninguno pudo identificar, y 3 arañazos paralelos en la puerta metálica, tan profundos que habían atravesado completamente la lámina calibre 26, dejando 3 rendijas irregulares por donde se filtraba la luz del interior. Martín inspeccionó las marcas con escepticismo profesional de mecánico. Los arañazos estaban a 1,80 m del suelo, hechos de arriba hacia abajo con fuerza tremenda. Las huellas eran inequívocamente reales, hundidas 4 centímetros en tierra húmeda, pero su forma era profundamente incorrecta para cualquier animal que conociera. Los cortadores exigieron irse inmediatamente. Martín,
calculando fríamente que perder la cuadrilla significaba perder 40% de sus ingresos anuales y probablemente la finca completa, les ofreció el doble de pago y mudarse todos a la casa principal donde podrían dormir en el corredor techado. Aceptaron quedarse 4 días más bajo esas condiciones, pero exigieron trabajar solo hasta las 3 de la tarde y estar dentro antes del anochecer. Durante esos 4 días, nada sucedió. Las noches transcurrieron en silencio absoluto. Martín empezó a pensar que había sido un jabalí grande extraviado, o tal vez un tapir de las tierras bajas, aunque nunca había visto tapires a esa altitud. Luego, el 5.º día al atardecer, mientras recogían las últimas canastas de café en la terraza superior, Esteban se detuvo completamente inmóvil y señaló hacia el lindero del bosque 60 metros cuesta arriba. Todos lo vieron simultáneamente. Una figura en 4 patas emergió de entre los helechos arborescentes. Se detuvo durante quizá 10 segundos, tiempo suficiente para que Martín notara que era del tamaño de un humano adulto agachado, pero la forma estaba completamente mal. Y luego se incorporó lentamente sobre las patas traseras, con una postura jorobada, hombros más altos que la cabeza, brazos demasiado largos colgando. La luz del atardecer la iluminaba de perfil. Pelaje moteado castaño rojizo con manchas grises, silueta inequívocamente, mirándolos con intención consciente. Luego se dejó caer hacia adelante y desapareció entre la vegetación en absoluto silencio. Los 4 cortadores se marcharon esa misma noche, caminando los 8 kilómetros hasta el rancho Tzotzil con linternas de mano, negándose a esperar el amanecer, dejando 3 semanas de salario sin cobrar. Martín pasó esa noche despierto en el corredor con la escopeta en las rodillas y todas las luces exteriores encendidas, 3 focos incandescentes alimentados por el generador diésel, tratando de convencerse de que había sido un mono araña excepcionalmente grande, aunque sabía perfectamente que los monos araña no alcanzan ese tamaño, no se paran con esa postura y no habitan a 1.600 metros de altitud. A la mañana siguiente, encontró heces depositadas deliberadamente en el techo de lámina de su camioneta, negras, del grosor de su antebrazo, llenas de fragmentos de hueso molido. Esa fue la certeza que quebró cualquier racionalización restante. Algo imposible estaba en su tierra y lo había elegido específicamente a él para algo que Martín no comprendía, pero que claramente no era aleatorio. Martín no buscó ayuda externa inicialmente, porque racionalizar lo irracional era más tolerable que aceptar que las leyes de la biología habían dejado de aplicarse en su propiedad. Durante una semana, intentó terminar la cosecha completamente solo, trabajando únicamente durante las horas de luz plena, refugiándose en la casa antes de las 4 de la tarde, cuando las sombras empezaban a alargarse entre los cafetos. Las latas de su sistema de alarma comenzaron a sonar cada noche entre las 11 y las 2 de la madrugada, siempre en el perímetro norte, hacia la cañada rocosa, donde nunca había cultivado café porque el suelo era demasiado pedregoso y la pendiente demasiado empinada para mantener terrazas. Las alarmas sonaban en secuencia metódica, como si algo caminara el perímetro completo con paciencia deliberada, probando. Martín salía al corredor con la escopeta y la linterna de mano, alumbraba hacia los cafetos oscuros, nunca veía nada concreto. Pero escuchaba el jadeo húmedo, siempre a la izquierda o derecha de donde apuntaba la luz, nunca directamente en el haz. Una noche, disparó a ciegas hacia el sonido. El retroceso de la escopeta casi lo tiró hacia atrás. Nunca había disparado de pie, en la oscuridad, con adrenalina saturando completamente su sistema nervioso. El estruendo del disparo resonó entre las montañas, como trueno seco. Silencio absoluto después. Recargó con manos que temblaban visiblemente, dedos torpes con el cartucho nuevo. Esperó 30 minutos parado en el corredor, escopeta al hombro, sudor frío bajándole por la espalda a pesar del frío de febrero. Nada se movió. En la mañana encontró postas de plomo incrustadas en un tronco de gravilea a altura de pecho humano, pero ni una sola gota de sangre, ni mechones de pelo enganchados en corteza. Había fallado completamente, o la cosa se había movido con velocidad imposible entre el momento del disparo y el impacto de los perdigones. La tercera semana de febrero, encontró a su gallo, un ave agresiva de cresta roja que atacaba incluso a Martín cuando entraba al gallinero, muerto en el piso de tierra del corral,
con el cuello quebrado limpiamente pero sin una sola marca de mordida o garra. Las 6 gallinas estaban vivas, amontonadas en la esquina más lejana, completamente catatónicas de terror, plumas erizadas, ojos fijos en nada. El gallinero estaba cerrado con aldaba desde fuera, exactamente como Martín lo dejaba cada noche. No había huellas visibles en el interior de tierra suelta, ni señales de entrada forzada en las paredes de alambre de gallinero. Imposible a menos que la criatura tuviera la inteligencia suficiente para abrir la aldaba manualmente, entrar sin dejar rastro, matar selectivamente solo al macho dominante como demostración de capacidad y cerrar cuidadosamente al salir. Esa noche Martín condujo por terracería embarrada hasta Nuevo Amanecer y usó el teléfono satelital de la tienda comunitaria, servicio de paga que costaba 5 pesos por minuto, para llamar a la policía municipal en Benemérito de las Américas. Reportó con voz controlada: posible jaguar atacando animales domésticos en finca cafetalera. La recepcionista tomó sus datos con aburrimiento audible y le dijo que enviaban una brigada de fauna silvestre en 8 a 10 días hábiles. Martín colgó sabiendo con certeza absoluta que era completamente inútil. Lo que fuera esto no esperaría pacientemente a técnicos gubernamentales con dardos tranquilizantes y formularios triplicados. Esa misma tarde visitó a don Jacinto, el anciano tzótzil de 83 años que ocasionalmente le vendía elotes y calabazas, que vivía en una casa de adobe con techo de palma a medio camino entre la Providencia y el rancho comunal. Le describió las huellas con detalle técnico sin mencionar la figura bípeda que habían visto al atardecer. Don Jacinto escuchó en silencio absoluto, sentado en un taburete de madera bajo el alero de su casa, mascando tabaco, mirando hacia las montañas cubiertas de neblina. Cuando Martín terminó, el anciano escupió jugo marrón a la tierra y dijo en español lento y cuidadoso: hay cosas que viven donde no sembramos. Usted sembró donde ellas caminan. Ahora ellas caminan donde usted siembra. No hay ritual para deshacer eso, solo esperar que se cansen de usted o que usted se canse primero y se vaya. Martín preguntó directamente si alguien más había visto esas cosas en la zona. Don Jacinto respondió que sí, cada década más o menos, siempre después de que alguien expandiera cultivos hacia cañadas que debían quedar sin tocar. Algunas personas eventualmente se mudaban, otras simplemente desaparecían sin que nadie reportara nada a las autoridades. Una familia completa en los años 80. 2 hombres jóvenes en 1998. Un catequista católico que estaba construyendo una capilla en 2007. Martín volvió a la Providencia esa noche con una comprensión helada y completamente clara. Esto no terminaría con biólogos del gobierno, ni con balas de escopeta disparadas en pánico. Esto era territorial, personal y sostenido en el tiempo. La cosa, porque ya no podía llamarla animal ni siquiera mentalmente, no estaba cazando por hambre. Estaba haciendo algo mucho peor. Estaba enseñándole que su presencia en este terreno era tolerada únicamente hasta que dejara de serlo. Durante los siguientes 10 días, Martín se preparó con la lógica metódica de un mecánico, enfrentando un problema de ingeniería potencialmente letal. No podía abandonar la finca porque era literalmente todo lo que tenía en el mundo, y la cosecha ya almacenada en sacos de yute en su bodega representaba 14 meses de trabajo continuo. Huir significaba perderlo todo y probablemente terminar muriendo de hambre en Tuxtla, compitiendo por empleos de construcción contra jóvenes de 22 años dispuestos a trabajar 12 horas por 120 pesos diarios. Entonces se quedaría, y si se quedaba, necesitaba transformar cada desventaja en ventaja posible. Fortificó la casa durante 3 días de trabajo continuo, clavó láminas de metal corrugado sobre las ventanas de madera, dejando solamente ranuras horizontales de 10 centímetros para visibilidad y ventilación. Soldó rejas improvisadas para la puerta principal usando varillas de refuerzo de construcción calibre 3/8, creando un patrón de barrotes espaciados cada 15 centímetros que podía trabar desde dentro con una barra transversal. Conectó 3 baterías de automóvil rescatadas en serie para alimentar un foco halógeno de 500 watts, originalmente faro de tractor, que iluminaba el claro frontal de su casa como si fuera mediodía artificial, montado en un poste de madera a 3 metros de altura. El generador diésel solo podía correr 4 horas por noche,
antes de consumir todo su combustible mensual. Pero las baterías duraban toda la noche si las recargaba cada tarde. Fabricó trampas usando resortes de suspensión de camión pesado y cadenas industriales que tenía almacenadas desde sus años de mecánico. Cepos primitivos que no matarían algo del tamaño de un humano adulto, pero que al menos lo detendrían el tiempo suficiente para un disparo controlado y preciso. Cada trampa consistía en un resorte comprimido sujeto con un gatillo de presión simple, tabla de madera balanceada sobre un fulcro, que al ser pisado liberaba el resorte, cerrando dos mandíbulas de metal sobre lo que fuera que activara el mecanismo. Las mandíbulas no tenían dientes, sino superficies planas que apretarían sin cortar, diseñadas para inmovilizar sin matar inmediatamente. Colocó 4 trampas en puntos estratégicos del perímetro, cada una anclada a una estaca de acero enterrada 60 centímetros en tierra arcillosa, camufladas cuidadosamente con hojas secas y ramas. Compró en benemérito 12 cartuchos adicionales de postas calibre 26 slugs, balas sólidas de plomo del peso completo, diseñadas para cazar venado o jabalí grande. Practicó disparo durante 2 tardes consecutivas en un claro detrás de la casa, hasta que el hombro derecho le dolía profundamente del retroceso continuo, hasta que podía cargar, apuntar y disparar en menos de 4 segundos, incluso con los ojos cerrados, simulando oscuridad. Afiló el machete cañero con piedra de agua durante 1 hora, hasta que la hoja podía literalmente afeitar pelo de su antebrazo, probándolo repetidamente hasta conseguir el filo perfecto. Lo dejó siempre a su alcance inmediato, al lado de la cama por las noches, sobre el banco del taller durante el día, colgado del cinturón cuando caminaba la finca. El peso del acero contra su muslo se volvió tan constante como su propia respiración, y esperó con paciencia de mecánico que sabe que todas las máquinas eventualmente revelan su patrón de falla. La criatura dejó de visitar durante 6 días completos. Silencio total. Las latas de alarma no sonaron una sola vez. Ninguna huella nueva apareció en el barro del perímetro. Ningún animal muerto. Ningún sonido nocturno excepto el viento moviendo las hojas de los cafetos y el goteo interminable de la neblina. Martín empezó a preguntarse con esperanza cuidadosa si la cosa se había ido definitivamente, si su preparación visible la había intimidado lo suficiente, si todo terminaría disolviéndose en nada como pesadilla que se desvanece con luz de día. Luego, en la madrugada del 8 de marzo, una de las trampas se activó con un estruendo metálico que lo despertó instantáneamente. El estruendo metálico, resorte liberándose violentamente, cadena tensándose hasta su límite, metal contra metal resonando en la quietud previa al amanecer, arrancó a Martín del primer sueño profundo que había tenido en semanas. El reloj de pared marcaba las 4:47 de la madrugada. Saltó de la cama sin pensarlo. Agarró la escopeta que descansaba cargada contra la pared, verificó por puro instinto muscular que tenía cartucho en la recámara. El machete ya colgaba de su cinturón porque había empezado a dormir completamente vestido, botas incluidas, desde hacía 5 noches. Salió al corredor de madera que rodeaba la casa. El foco halógeno montado en el poste iluminaba el claro frontal con luz blanca y brutal, pero la trampa que había sonado estaba en el perímetro norte, 15 metros dentro de la sombra densa de los cafetos, donde la luz artificial no alcanzaba. Escuchaba algo forcejeando allá en la oscuridad, metal raspando contra metal, un gruñido bajo y continuo que no sonaba como ningún animal que Martín conociera, demasiado gutural para ser felino, demasiado controlado para ser cerdo salvaje. Bajó los 4 escalones del corredor con la escopeta pegada al hombro, dedo índice rozando el gatillo sin presionar todavía, machete golpeando su muslo derecho con cada paso. La linterna de mano la había sujetado con cinta adhesiva industrial al cañón de la escopeta la tarde anterior, improvisación tosca pero funcional, de modo que donde apuntara el arma también apuntaría la luz. Avanzó entre las hileras de cafetos, pisando con cuidado para no resbalar en la arcilla húmeda, respirando por la nariz para controlar el ritmo cardíaco que amenazaba con desbocarse. La neblina matutina todavía no bajaba completamente, pero ya flotaban jirones de humedad entre las ramas, difractando la luz de la linterna en halos fantasmales. El sonido de forcejeo se intensificó, algo grande tirando de la cadena con fuerza rítmica, metálica, desesperada.
Martín llegó al borde del claro donde había colocado la trampa número 2, la que protegía el acceso desde la cañada rocosa. Levantó la escopeta, apuntó la linterna adherida hacia el sonido, y lo que vio le vació los pulmones de aire como golpe en el plexo solar. La trampa había atrapado una pata trasera. La criatura estaba completamente incorporada sobre la pata libre, parada como humano en postura imposible, tirando de la cadena con ambas manos, porque eran manos, inequívocamente manos con 5 dedos incluido pulgar oponible, como persona intentando liberarse de esposas. La postura era jorobada, hombros más altos que la cabeza inclinada, columna arqueada en forma de C antinatural. El pelaje era exactamente como lo habían visto al atardecer semanas atrás, castaño rojizo irregular, con manchas grises en hombros y flancos, corto como de jaguar, pero con densidad desigual, ralo en el vientre, donde se transparentaba piel grisácea tensa. Cuando la luz de Martín la alcanzó de lleno, la cosa se volvió hacia él con movimiento fluido y completamente deliberado. Los ojos no brillaban con tapetum lucidum como los de un animal nocturno. Simplemente lo miraban con ojos pequeños, hundidos bajo arcos supraorbitales prominentes, de color avellana con reflejos verdosos. Inteligencia, evaluación, reconocimiento consciente de quién estaba parado ahí con un arma. Martín disparó desde 7 metros de distancia sin pensarlo, puro instinto de supervivencia, anulando cualquier proceso de pensamiento racional. El retroceso de la escopeta lo empujó hacia atrás medio paso. El estruendo fue ensordecedor en el silencio montañoso. Las postas calibre 20 impactaron el hombro y pecho derecho de la criatura, arrancando pelo y piel en explosión oscura. Sangre brotó inmediatamente, no roja brillante sino roja oscura, casi negra, bajo la luz de la linterna, con consistencia incorrecta, demasiado espesa, deslizándose en hilos gelatinosos por el pelaje en lugar de gotear normalmente. La criatura no cayó, gritó. No aulló, no gruñó, gritó. Un sonido a medio camino entre animal herido rabiosamente y humano expresando furia pura. Se lanzó hacia Martín con la pata todavía atrapada en la trampa, estirando la cadena hasta su límite de 2 metros. Los dedos de la mano derecha se extendieron hacia la cara de Martín, uñas córneas curvas de 6 centímetros buscando sus ojos, fallando por centímetros porque la cadena la detuvo justo a tiempo. Martín retrocedió instintivamente, tropezó con una raíz expuesta de cafeto, cayó de espaldas sobre tierra húmeda. La escopeta voló de sus manos, aterrizó 3 metros a su izquierda. La criatura tiraba de la cadena con fuerza demencial ahora, todo su peso de 95 kilos, jalando contra el anclaje, los eslabones de acero crujiendo con tensión extrema. El anclaje, estaca de acero soldada que Martín había enterrado 60 centímetros y consideraba absolutamente segura, empezaba a doblarse visiblemente, la soldadura gimiendo. La estaca se movió 5 centímetros hacia arriba, luego 10. Martín rodó hacia la escopeta, pero estaba demasiado lejos y la cosa estaba a punto de liberarse completamente. No había tiempo para alcanzar el arma, recargarla, apuntar. 0 tiempo. Sacó el machete de la funda en su cinturón con la mano derecha, se puso de pie usando la mano izquierda para impulsarse desde el suelo embarrado, avanzó directamente hacia la criatura mientras ésta arrancaba la estaca completamente de la tierra con un tirón final brutal. La criatura se liberó justo cuando Martín llegaba a distancia de corte. Se incorporó completamente sobre las patas traseras, altura total 1,80 m, hombros anchos sobre cabeza de hocico acortado casi chato, brazos largos extendiéndose hacia él para agarrarlo del cuello. Martín cortó con todo el peso de su cuerpo detrás del movimiento, desde la cadera hacia arriba en diagonal, un golpe que había ejecutado 10.000 veces cortando ramas de chalún pero nunca contra algo vivo y que se movía. La hoja del machete entró en el antebrazo izquierdo de la criatura, que bajaba para sujetarlo por el hombro, y atravesó completamente, seccionando músculo, tendones, chocando contra el hueso cúbito con un chasquido seco y horrible que Martín sintió vibrar por toda la hoja, hasta el mango de madera. La criatura chilló agudo, retrocedió tambaleándose, el brazo izquierdo colgando en ángulo completamente imposible, casi separado del cuerpo, unido apenas por tiras de piel y tendón. Sangre espesa brotaba a chorros pulsantes, negra como petróleo bajo la luz blanca, salpicando los cafetos cercanos, el suelo, la camisa de mezclilla de Martín.
Martín cortó nuevamente sin darle tiempo a recuperarse, horizontal esta vez, alcanzando las costillas del flanco derecho. La hoja rebotó contra hueso. Las costillas eran densas, más gruesas de lo normal, pero abrió un tajo profundo de 20 centímetros que reveló grasa amarillenta y músculo oscuro debajo. La criatura cayó hacia adelante sobre las 4 extremidades, la pata trasera todavía arrastrando la trampa cerrada, el brazo izquierdo arrastrando inútil, y corrió con velocidad que Martín no habría creído posible para algo tan herido, hacia el lindero del bosque. En 4 segundos había desaparecido completamente entre los helechos arborescentes y la oscuridad, dejando únicamente un rastro de sangre gelatinosa que brillaba bajo la luz de la linterna como aceite de motor fresco derramado sobre tierra. Martín se quedó de pie entre los cafetos, completamente cubierto de sangre que no era suya, sosteniendo un machete que goteaba hilos oscuros, jadeando como si hubiera corrido 10 kilómetros, esperando que la cosa regresara para un segundo ataque. Esperó 5 minutos inmóvil, 10, 15. No regresó. Los únicos sonidos eran su propia respiración irregular, el goteo lento de sangre cayendo de la hoja del machete, y a lo lejos el primer canto de un pájaro anunciando el amanecer que empezaba a teñir el horizonte de gris. Martín caminó con piernas temblorosas hasta donde había caído la escopeta, la recogió, verificó que el mecanismo no se hubiera atascado con barro. Funcionaba. Extrajo el cartucho gastado, cargó uno nuevo, puso el seguro. Regresó a la casa caminando hacia atrás para mantener vista hacia el bosque, subió los escalones del corredor, entró, cerró la puerta, trabó la barra de metal. Solo entonces se permitió sentarse en el piso de concreto con la espalda contra la pared, escopeta en el regazo, machete todavía en la mano derecha, y temblar violentamente durante 20 minutos mientras la adrenalina abandonaba su sistema como marea bajando. Cuando el sol finalmente salió completamente, Martín salió al corredor y examinó su cuerpo con cuidado clínico. La criatura había rozado su hombro izquierdo con las garras durante ese primer lanzamiento. La camisa de mezclilla estaba cortada en 3 líneas paralelas, pero la piel debajo apenas tenía 3 arañazos superficiales que no requerían más que alcohol y gasa. Había tenido suerte imposible. 5 centímetros más cerca y esas garras le habrían arrancado la garganta. Lavó el machete con agua de la cisterna, secándolo cuidadosamente para prevenir oxidación, afilándolo nuevamente con la piedra hasta restaurar el filo perfecto. La sangre de la criatura había quedado incrustada en las vetas microscópicas del acero. No salía completamente sin importar cuánto tallara. Quedó como sombra permanente oscureciendo el metal cerca del filo. Durante el resto de ese día, Martín no trabajó la cosecha. Caminó el perímetro completo de la finca, siguiendo el rastro de sangre con atención forense. El rastro llegaba hasta la cañada rocosa del norte, descendía entre piedras cubiertas de musgo, cruzaba el arroyo estacional, que todavía llevaba agua de las lluvias de enero, y luego desaparecía entre las rocas del lado opuesto, donde el agua habría lavado cualquier rastro. Encontró 3 manchas grandes de sangre, donde la criatura claramente se había detenido, tal vez descansando, tal vez tratando de contener el sangrado, tal vez simplemente muriendo lentamente. La sangre espesa había formado charcos gelatinosos del tamaño de platos hondos, ya cubiertos de moscas verdes que zumbaban frenéticamente. Martín las estudió con fascinación repugnada. Las moscas se hundían en la sangre como en miel, muchas quedaban atrapadas, incapaces de levantar vuelo con las patas pegadas. Pero no encontró el cuerpo de la criatura por ningún lado. Buscó durante 4 horas, explorando la cañada completa, hasta donde se volvía demasiado empinada para caminar con seguridad, revisando cuevas entre raíces de amate, levantando cortinas de lianas. Nada. O había sobrevivido lo suficiente para arrastrarse mucho más lejos, o había muerto en algún lugar inaccesible entre las rocas donde Martín nunca la encontraría. Regresó a la casa al mediodía con certeza de mecánico. La había herido gravemente, potencialmente de muerte, pero no tenía confirmación física del cadáver. Y sin cadáver no había cierre real. Pasó esa noche despierto en el corredor, escopeta cargada, machete al alcance, todas las luces encendidas, esperando el contraataque de venganza que su experiencia con animales heridos le decía que vendría inevitablemente.
Las cosas heridas mortalmente a veces regresan con toda la fuerza que les queda para un último ataque suicida. Pero no llegó nada. La noche transcurrió en silencio absoluto. Ninguna lata sonó, ningún jadeo húmedo, ninguna sombra moviéndose en el límite de la luz. Deja en los comentarios de dónde nos ves, porque historias como esta no solo pasan en Chiapas. Cada rincón de México, de Latinoamérica, del mundo rural olvidado, tiene sus propios encuentros que nadie se atreve a reportar oficialmente. ¿Qué secretos guarda tu sierra? ¿Qué cosas caminan donde ya no llega ni la ley ni la incredulidad urbana? Martín pasó los siguientes 3 días completamente sin dormir, sostenido únicamente por café negro concentrado y adrenalina residual que se negaba a abandonar su sistema nervioso. Cada ruido, cada rama quebrándose en el bosque, cada ráfaga de viento sacudiendo las láminas del taller, cada crujido de la madera de la casa asentándose con los cambios de temperatura, lo hacía girar hacia la fuente del sonido con la escopeta levantada. Comía de pie en la cocina, tortillas frías con frijoles directo de la olla, sin sentarse nunca completamente, sin dar la espalda a las ventanas enrejadas. El machete permanecía en su cinturón, incluso cuando usaba la letrina exterior, apoyado contra la pared de lámina a 30 centímetros de su mano, mientras defecaba con la puerta abierta para mantener línea de visión hacia el claro. No era paranoia, era simple reconocimiento de que algo con inteligencia casi humana, capacidad de abrir cerraduras y tolerancia al dolor suficiente para huir con un brazo casi arrancado, probablemente no olvidaría quién le había causado esas heridas. En el 4.º día después del enfrentamiento, cuando la falta de sueño empezaba a causar alucinaciones periféricas, sombras que se movían donde no había nada, susurros que eran solo viento, Martín finalmente aceptó que el contraataque inmediato no llegaría, lo cual era peor de cierta manera, porque significaba que la cosa o estaba muerta en algún lugar inaccesible, o estaba viva y recuperándose en algún lugar desconocido, y si estaba viva, eventualmente cicatrizaría. Y cuando cicatrizara, tendría memoria exacta de la cara de Martín, del olor de su sudor, de la distribución de su territorio. Esa noche durmió finalmente, 3 horas de sueño profundo interrumpido por pesadillas, donde la criatura entraba a su casa con manos que sabían manipular aldabas y cerrojos, donde la encontraba parada junto a su cama, observándolo dormir con esos ojos pequeños de color avellana que rastreaban con inteligencia perturbadora. Terminó la cosecha trabajando solo durante las siguientes 2 semanas, moviéndose entre las terrazas de cafetos desde el amanecer hasta que la luz empezaba a fallar, cortando las cerezas maduras con una mano mientras la otra descansaba permanentemente cerca del machete en su cinturón. Cada canasta llena representaba aproximadamente 4 kilos de café cereza que luego despulparía manualmente, fermentaría 3 días en tanques de plástico, lavaría, secaría al sol sobre tarimas de madera cubiertas con malla. El proceso completo desde cereza hasta pergamino seco tomaba 10 días. Trabajar solo significaba rendimiento de apenas 40 kilos diarios, donde con los 4 cortadores mixtecos habría procesado 200. Pero no tenía alternativa. Los cortadores no regresarían ni por triple pago después de lo que habían visto. Martín lo sabía con certeza absoluta. Las latas de alarma permanecieron silenciosas durante todo ese periodo. Ni un solo tintineo nocturno. Las gallinas salieron gradualmente de su estado catatónico, volvieron a poner huevos, picotearon el suelo con normalidad recuperada. Los pájaros regresaron a sus rutinas matutinas, pericos chillando al amanecer camino a las higueras silvestres, colibríes zumbando entre las flores de los árboles de sombra, zanates graznando territorialmente desde las ramas altas. La normalidad regresaba como agua filtrándose de vuelta a tierra seca. Martín quería creerlo. Quería desesperadamente creer que todo había terminado, que la criatura había muerto desangrada en alguna cueva profunda de la cañada, que los únicos rastros que quedarían serían las manchas de sangre oscura, ya lavadas por la lluvia, y la memoria imposible de lo que había enfrentado. Pero no lo creía realmente. Revisaba compulsivamente el perímetro cada mañana antes de empezar a trabajar, caminando las 4 trampas restantes. La número 2 había quedado destruida durante el forcejeo, cadena partida, resorte deformado, buscando huellas nuevas, pelos enganchados en alambres, heces depositadas en lugares visibles.
Nada aparecía. La ausencia de evidencia debería haber sido tranquilizadora. En cambio, era profundamente perturbadora, como silencio antes de tormenta eléctrica, cuando hasta los insectos dejan de hacer ruido. Martín conocía ese tipo de quietud. Significaba que algo grande estaba a punto de cambiar violentamente. Dormía ahora con el machete recién afilado cada noche, apoyado contra la pared a 30 centímetros exactos de su almohada, en posición donde podría agarrarlo sin mirar, incluso despertando de sueño profundo. La escopeta descansaba cargada junto a la puerta principal, pero Martín había aprendido la lección fundamental del enfrentamiento. A distancia de cuerpo a cuerpo, el acero afilado superaba ampliamente a los perdigones de escopeta. Cuando finalmente terminó de procesar la cosecha, a mediados de marzo, había conseguido 823 kilos de café pergamino seco, cantidad respetable considerando que trabajó solo las últimas 3 semanas, almacenados en sacos de yute de 60 kilos en la bodega de lámina con piso de concreto. Representaban todo su ingreso anual. Si los vendía a precio justo, podría pagar la hipoteca del Banco Agrícola, comprar insumos para la siguiente temporada, comer durante 12 meses. Si no los vendía, perdía todo. Simple, el café no esperaba. Empezaría a perder calidad en 2 meses, desarrollando sabores rancios que los compradores rechazarían o pagarían a mitad de precio. Necesitaba bajar a Benemérito de las Américas antes de fin de mes para encontrar intermediarios, lo cual significaba dejar la finca desprotegida durante mínimo 3 días. Uno para bajar con la carga, uno para negociar y vender, uno para regresar. Martín pospuso el viaje una semana completa, luego otra, inventando excusas sobre condiciones de camino, sobre esperar mejor precio, sobre necesitar reparar la suspensión de la Nissan primero. La verdad era terror simple a regresar y encontrar la casa destrozada, el taller saqueado, o peor, encontrar todo intacto, excepto por un detalle pequeño y deliberado, una huella fresca en el corredor, heces depositadas en su cama, la puerta del gallinero abierta con todas las aves muertas adentro, que confirmara que la criatura había regresado durante su ausencia y simplemente esperaba el momento correcto. Finalmente el pragmatismo brutal venció al miedo. Sin vender el café, no había finca que proteger de todos modos. El 1 de abril cargó los 14 sacos de 60 kilos en la cama de la Nissan, verificó nivel de aceite y presión de llantas, cerró la casa con todas las aldabas y la barra de refuerzo, dejó las trampas activas en el perímetro y condujo cuesta abajo por terracería embarrada hacia Nuevo Amanecer. El viaje completo a Benemérito tomó 5 horas por caminos que eran más cráteres conectados que superficie continua. Martín manejó con las 2 manos aferradas al volante, saltando sobre baches que habrían roto la suspensión de un vehículo menos castigado, cruzando arroyos crecidos donde el agua llegaba hasta las puertas. En Benemérito, encontró al intermediario que siempre le compraba, hombre gordo de 50 años llamado Efrén, que olía a cigarro y sudor rancio, quien probó el café con ritual elaborado, molió una muestra, la olió profundamente, preparó una taza de prueba en cafetera italiana, sorbió haciendo ruido, escupió en un balde. 22 pesos el kilo, dijo finalmente. Era precio justo para café de altura de buena calidad en abril de 2019. Martín aceptó sin regatear. Efrén pagó en efectivo, billetes de 500 y 200 contados, sobre una mesa de plástico en la trastienda de su bodega. 18.106 pesos. Martín los guardó en una bolsa de lona que amarró a su cinturón bajo la camisa. Pasó esa noche en un hotel barato cerca del mercado, cuarto sin ventanas con cama que olía a desinfectante y humedad, paredes de bloques de cemento pintadas de verde institucional. No durmió. Cada ruido del pasillo, huéspedes borrachos gritando, puertas golpeándose, pasos subiendo escaleras. Lo mantenía rígido en la cama con la mano buscando un machete que había dejado en la casa. A las 5 de la mañana se rindió, se duchó con agua fría que salía a gotas del regador oxidado, pagó la cuenta, compró provisiones en el mercado, 2 costales de frijol negro, 20 kilos de arroz, 10 de azúcar, 5 de sal, aceite, jabón, pilas nuevas para la linterna, 3 cajas de cerillos, 2 garrafones de 20 litros de agua purificada. Y en la ferretería compró algo que había estado considerando desde el enfrentamiento. 6 metros de cadena industrial, calibre 3/8, más pesada que la que usaba en las trampas,
con eslabones soldados que soportarían media tonelada de tensión. No tenía plan específico para la cadena. Simplemente la necesitaba. Intuición de mecánico que reconoce cuando una herramienta específica será eventualmente necesaria. Regresó a la Providencia esa tarde, llegando justo cuando el sol tocaba las cimas de las montañas del oeste. Desde 100 metros de distancia, la casa se veía exactamente como la había dejado: puerta cerrada, ventanas enrejadas intactas, láminas del techo en su lugar. Martín apagó el motor de la Nissan y escuchó durante 5 minutos completos antes de bajar. Silencio normal, pájaros cantando, viento moviendo hojas, ningún olor extraño. Bajó con la escopeta en mano, caminó el perímetro completo antes de acercarse a la puerta. Las 4 trampas permanecían sin activar, exactamente como las había dejado. Ninguna huella fresca visible en el barro. Abrió la puerta con llave, entró con escopeta al hombro. Todo intacto. Polvo de 3 días acumulado sobre las superficies. Ningún signo de entrada. Las gallinas cacareaban normalmente en el gallinero exterior. Martín dejó escapar aliento que no sabía que estaba conteniendo. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió 6 horas casi continuas. Despertó con luz de amanecer filtrándose por las ranuras de las ventanas enrejadas, cuerpo adolorido, pero mente despejada. Preparó café con los granos defectuosos de su propia cosecha, demasiado pequeños para vender pero perfectos para consumo personal, molidos en molino manual, hervidos en olla de peltre. El café sabía a tierra húmeda y chocolate amargo. Lo bebió, observando el claro frontal desde el corredor, mientras la neblina matutina se disolvía gradualmente entre los cafetos. Vida normal, o lo más cercano a normal, que podría conseguir después de saber con certeza absoluta que cosas imposibles caminaban las montañas de Chiapas y que los mapas oficiales mentían por omisión sobre qué habitaba realmente las zonas donde terminaba el asfalto. Los siguientes 2 meses transcurrieron en rutina agrícola: podar cafetos, aplicar fertilizante orgánico hecho de pulpa compostada, reparar terrazas erosionadas por lluvia, limpiar canales de riego. Trabajo físico que ocupaba el cuerpo y dejaba la mente libre para procesar lo improcesable. Martín no habló con nadie sobre el enfrentamiento. Cuando bajaba ocasionalmente a Nuevo Amanecer para comprar tortillas o queroseno, los vecinos tzotziles lo observaban con expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido lástima. Don Jacinto lo detuvo una tarde y le preguntó directamente: ¿ya se fue la cosa? Martín respondió con verdad técnica: no ha regresado. Don Jacinto asintió lentamente y dijo: las heridas grandes tardan en sanar. Cuando sane, recordará. Luego escupió tabaco y se fue sin agregar nada más. Mayo llegó con lluvias tempranas que convertían la tierra arcillosa en resbaladero. Martín trabajaba bajo lluvia constante, empapado hasta los huesos, moviendo tierra para prevenir deslaves que destruirían los cafetos. Una tarde, cavando drenaje en la terraza superior cerca del lindero del bosque, su pala golpeó algo que no era piedra ni raíz. Cavó cuidadosamente alrededor. Era hueso. Fémur largo, grueso, con articulación de cadera todavía parcialmente conectada. Demasiado grande para venado. Demasiado denso para humano normal. Martín lo extrajo completamente de la tierra. El hueso estaba limpio, sin carne adherida, blanqueado por meses o años bajo tierra. Pero en el centro del fémur había marcas de dientes, surcos profundos, espaciados irregularmente, donde algo había intentado morder a través del hueso y no lo había conseguido completamente. Martín midió el espaciado de las marcas con los dedos. Coincidía exactamente con el espaciado de los colmillos desiguales que había visto brevemente durante el enfrentamiento, iluminados por su linterna antes de disparar. Enterró el hueso nuevamente, profundo, y nunca excavó en esa área otra vez. Algunos conocimientos no mejoraban nada. Ahora sabía que la criatura, o criaturas, plural que era peor, había cazado y comido algo bípedo grande en su territorio en algún momento del pasado. Probablemente humano. Probablemente uno de los desaparecidos que don Jacinto había mencionado casualmente. La familia de los 80, los 2 hombres del 98, el catequista del 2007. Martín
no reportó el hallazgo. ¿A quién? La policía municipal, que había archivado su reporte de fauna peligrosa sin siquiera enviar técnicos. Ministerio Público, que requeriría evidencia de crimen reciente, no huesos viejos sin contexto. Antropólogos, que declararían el hueso como resto arqueológico sin valor forense. En junio, la temporada de lluvia se instaló completamente, convirtiendo los días en ciclos de aguacero torrencial, seguido de niebla espesa, seguido de llovizna constante. Martín pasaba las tardes en el taller soldando refuerzos para las terrazas, fabricando nuevas trampas para reemplazar las que se habían oxidado, afilando el machete que nunca dejaba de cargar. La cadena industrial que había comprado en Benemérito colgaba de un gancho en la pared del taller, esperando propósito que Martín todavía no definía claramente. Una noche de tormenta eléctrica particularmente violenta, rayos cayendo tan cerca que el trueno llegaba instantáneo, sacudiendo las láminas del techo. Martín despertó con certeza súbita de que no estaba solo en la casa. No había escuchado nada específico. Simplemente sabía. Se quedó inmóvil en la cama, mano izquierda, moviéndose lentamente hacia el machete contra la pared, respiración controlada, ojos abiertos en oscuridad absoluta. Escuchó entonces, apenas audible bajo el tamborileo de lluvia en el techo, el sonido de algo respirando desde el corredor exterior. No jadeo húmedo como antes. Respiración controlada, lenta, deliberada. Como si algo estuviera parado del otro lado de la puerta enrejada, simplemente esperando. Martín se levantó sin hacer ruido, agarró el machete, caminó descalzo hasta la puerta. No tenía linterna a mano. El generador estaba apagado para conservar diésel. Oscuridad total. Presionó el oído contra la madera de la puerta y escuchó con concentración absoluta. La respiración continuaba, lenta, paciente. Luego, después de quizá 2 minutos, el sonido de pasos alejándose por el corredor de madera. No pasos de 4 patas. Pasos bípedos. 1, 2, 3, 4. Luego, silencio. Martín esperó 30 minutos completos antes de abrir la puerta con la aldaba, salir al corredor con el machete levantado, barrer el espacio con mirada que no veía nada en la oscuridad de tormenta. Nada se movía. Regresó adentro, trabó la puerta, pasó el resto de la noche sentado en el piso con la espalda contra la pared, machete en el regazo. En la mañana encontró huellas en el corredor de madera. No barro ni lodo. La lluvia habría lavado eso, sino marcas húmedas dejadas por algo que había caminado bajo la lluvia y luego pisado la madera seca del corredor protegido. Las huellas eran las mismas que había visto meses atrás. 22 centímetros de largo, 18 de ancho, 5 dedos en semicírculo, patrón de marcha donde las traseras pisaban exactamente donde habían pisado las delanteras, frescas, de esa noche. La cosa había regresado finalmente, después de 3 meses, cicatrizada suficiente para moverse, y había venido no para atacar, sino para observar, para dejar mensaje claro: te vi dormir. Pude haber entrado. Elegí no hacerlo. Todavía. Martín entendió entonces con claridad brutal que esto nunca terminaría por tiempo o distancia. La criatura no se iría porque cicatrizara o porque perdiera interés. Había establecido algo peor que territorialidad animal. Había establecido relación personal. Lo conocía específicamente a él. Conocía su olor, su casa, sus rutinas, la distribución exacta de su propiedad, y después de 3 meses recuperándose de heridas que habrían matado a cualquier animal normal, había regresado no para venganza inmediata, sino para restablecer presencia, para recordarle que el equilibrio de poder no estaba decidido, que el machete había ganado una batalla pero no la guerra, que ella, porque Martín había empezado a pensar en la criatura como femenina por razones que no podía articular, algo en la inteligencia paciente de su acecho, podía esperar tanto como fuera necesario. Durante la siguiente semana las visitas nocturnas se volvieron rutina. No todas las noches, pero 3 o 4 veces por semana. Siempre durante lluvia o niebla espesa, cuando la visibilidad era nula. Siempre la misma secuencia. Martín despertaba con certeza no racional de presencia externa. Escuchaba la respiración controlada desde el corredor o desde el perímetro de cafetos cercano. Esperaba inmóvil con el machete en mano. Eventualmente escuchaba pasos retirándose.
En la mañana encontraba huellas frescas, a veces en el corredor, a veces alrededor del gallinero sin que las gallinas hubieran sido tocadas. Una vez en el techo de lámina de su casa, marcas de garras arañando metal suavemente, como llamando a la puerta, directamente sobre donde dormía. La criatura no atacaba, simplemente visitaba, estableciendo que podía llegar cuando quisiera, que las defensas de Martín eran teatro inútil contra algo con paciencia geológica. Martín dejó de dormir completamente durante períodos de 3 o 4 días, sostenido por café y vigilia forzada, hasta que el agotamiento lo tumbaba en sueño de 12 horas, del cual despertaba con certeza de que la cosa había estado observándolo dormir y había elegido no matarlo todavía. Empezó a perder peso visiblemente. Los pantalones que antes le quedaban justos, ahora colgaban de su cintura adelgazada. Los vecinos tzotziles que lo veían ocasionalmente en Nuevo Amanecer comentaban en voz baja que se veía como hombre enfermo de mal de ojo. Don Jacinto le ofreció una vez un amuleto de semillas y plumas, diciendo que a veces ayudaba contra los ical-casca. Martín lo aceptó con educación y lo colgó de una viga en su casa sin creer que funcionaría, pero sin descartarlo completamente tampoco. Ya no tenía certeza de qué funcionaba y qué no. En julio, durante una de las visitas nocturnas, Martín hizo algo que había estado considerando durante semanas con mezcla de terror y fascinación suicida. En lugar de quedarse dentro esperando que la criatura se fuera, abrió la puerta deliberadamente. Salió al corredor con el machete en mano derecha y la linterna en izquierda. La lluvia caía en cortina sólida. Apuntó la luz hacia donde había escuchado la respiración momentos antes, y la vio claramente por segunda vez desde el enfrentamiento, parada a 10 metros en el borde del claro donde comenzaban los cafetos, de pie sobre las patas traseras, postura jorobada, brazos largos colgando. El brazo izquierdo que Martín había cortado casi completamente estaba sanado pero deformado, doblado en ángulo permanente, la mano colgando inútil. Cicatriz gruesa cruzaba el antebrazo como costura tosca de piel mal cerrada. El tajo en las costillas también había cicatrizado, dejando una línea irregular de pelo más claro contra el pelaje castaño rojizo. Se miraron durante quizá 30 segundos bajo la lluvia, Martín con el machete levantado, la criatura completamente inmóvil excepto por los ojos color avellana que lo rastreaban sin parpadear. Martín esperó que atacara, no atacó, esperó que huyera, no huyó, simplemente se quedó parada observándolo con inteligencia que ya no podía negar ni racionalizar como instinto animal. Luego, lentamente, se dejó caer hacia adelante sobre las 4 extremidades, movimiento fluido a pesar del brazo arruinado, y desapareció entre los cafetos sin prisa. Martín bajó el machete. Las manos le temblaban violentamente. No de miedo exactamente, sino de reconocimiento espantoso. La criatura no lo consideraba amenaza que debía eliminarse. Lo consideraba algo más complejo, competidor territorial. Igual, alguien con quien había establecido frontera sangrienta que ahora ambos respetaban en equilibrio tenso. Los siguientes 3 meses, agosto, septiembre, octubre de 2019, transcurrieron en rutina extraña que Martín nunca habría imaginado posible. Coexistencia tensa con algo imposible. Las visitas nocturnas continuaron con frecuencia decreciente, 1 o 2 veces por semana. Luego, una vez cada 10 días. La criatura dejaba señales deliberadas de su presencia. Heces depositadas en lugares específicos, siempre visibles desde la casa, ramas quebradas en patrones que no eran naturales, arañazos frescos en árboles marcando perímetro. Martín respondía con sus propias marcas. Dejó la estaca doblada de la trampa original clavada verticalmente en el lindero del cafetal donde había ocurrido el enfrentamiento, de la cual colgó el fragmento de lámina con los 3 agujeros paralelos que la criatura había hecho meses atrás. No era tótem místico, era mensaje directo en lenguaje que ambos entendían. Yo también estuve aquí, yo también sangré, yo también recuerdo. Martín nunca bajó la guardia completamente. Seguía durmiendo con el machete al alcance. Seguía revisando el perímetro cada mañana. Seguía trabajando siempre con un ojo hacia el lindero del bosque. Pero dejó de vivir en estado de pánico constante. Aceptó que esto era simplemente su realidad ahora, cultivar café en territorio compartido con depredador inteligente que había decidido, por razones que Martín no comprendía completamente, no matarlo todavía.
Tal vez el brazo arruinado le había enseñado prudencia. Tal vez reconocía en Martín algo que no reconocía en otros humanos que habían invadido su territorio: capacidad real de infligir daño letal. Tal vez, simplemente, no tenía hambre suficiente para justificar el riesgo de otro enfrentamiento. En noviembre comenzó la preparación para la siguiente cosecha. Martín contrató cortadores diferentes, una familia de guatemaltecos que cruzaba la frontera verde cada temporada, y les pagó 50% más que el año anterior bajo condición explícita de que trabajarían armados. Les proporcionó 2 machetes adicionales y les mostró cómo usar las trampas del perímetro. Les dijo que había jaguares en la zona. Los guatemaltecos aceptaron sin hacer muchas preguntas. Hombres acostumbrados a trabajar en fincas remotas donde la vida era barata y la supervivencia dependía de no preguntar demasiado. La cosecha transcurrió sin incidentes. Las visitas nocturnas se detuvieron completamente durante las 3 semanas que los cortadores estuvieron presentes, como si la criatura reconociera que el número cambiaba las probabilidades. Cuando los guatemaltecos se fueron con su pago completo, las visitas se reanudaron 2 noches después. Martín procesó la cosecha solo nuevamente. 900 kilos de café pergamino ese año, mejor rendimiento que el anterior, y la vendió en Benemérito en enero de 2020 al mismo intermediario por 24 pesos el kilo. 21.600 pesos. Suficiente para otro año. Suficiente para continuar. Cuando regresó a la Providencia después de esa venta, encontró huellas frescas en su corredor como bienvenida. Se había acostumbrado tanto a ellas que su ausencia habría sido más perturbadora que su presencia. Preparó café esa tarde y lo bebió sentado en el corredor, observando el claro mientras la luz fallaba, pensando en lo imposible que habría sido explicarle a su yo de un año atrás que estaría viviendo en tregua tácita con algo que los libros de biología decían que no existía. La pandemia de COVID-19 llegó a México en marzo de 2020. Martín se enteró por la radio 3 semanas después de que las ciudades comenzaran a cerrar. En la Providencia, nada cambió. No había nadie de quien aislarse, excepto de visitas ocasionales de vecinos, que de todos modos eran raras. Los rumores que llegaban desde Benemérito hablaban de ciudades en cuarentena, hospitales colapsados, muertos por miles. Martín continuó cultivando café, afilando su machete, durmiendo con un ojo abierto. La criatura continuó visitando ocasionalmente, dejando evidencia de presencia sin atacar nunca. El mundo podía estar colapsando en las ciudades, pero en las montañas de Chiapas, la vida continuaba en el equilibrio brutal que siempre había existido. Trabajo, vigilancia, respeto mutuo basado en capacidad demostrada de violencia. En algún momento durante 2021, Martín dejó de esperar que la situación se resolviera. Aceptó que esto era permanente, que viviría el resto de su vida sabiendo que algo imposible caminaba su territorio, que ocasionalmente lo observaba dormir, que había elegido no matarlo por razones propias que Martín nunca comprendería completamente. Dejó de buscar explicaciones, dejó de considerar reportarlo a autoridades que nunca habían ayudado con nada más práctico. Simplemente continuó, sembrando, cosechando, vendiendo café, sobreviviendo. El machete permanecía siempre a su alcance. El filo se mantenía perfecto. La sangre oscura incrustada en las vetas microscópicas del acero cerca del borde nunca se limpió completamente sin importar cuánto la tallara, quedando como recordatorio permanente de que las cosas imposibles sangran cuando las cortas profundo, y que recordar quién las cortó. Sus hijos lo llamaban ocasionalmente desde Tuxtla. Preguntaban cómo estaba. Martín respondía que bien, que la cosecha había sido buena, que los cafetos estaban sanos. Nunca mencionaba las visitas nocturnas, nunca mencionaba las huellas, nunca mencionaba que vivía en equilibrio del terror con depredador inteligente. No había ganancia en traumatizarlos con información que no podrían procesar ni resolver. Cuando preguntaban si se sentía solo, Martín respondía con verdad técnica, no exactamente. Y era cierto, no estaba solo. Compartía su tierra con algo que lo conocía íntimamente,
que respetaba sus límites porque él había demostrado capacidad de defenderlos sangrientamente, que probablemente lo sobreviviría por décadas y ocuparía ese territorio mucho después de que Martín muriera de viejo o de accidente. La última vez que vio a la criatura, claramente, fue en abril de 2022, 3 años después del enfrentamiento original. Estaba podando cafetos en la terraza superior al atardecer cuando levantó la vista y la vio parada en el lindero del bosque, exactamente en el mismo lugar donde los cortadores mixtecos la habían visto por primera vez tantos años atrás. De pie sobre las patas traseras, brazo izquierdo todavía doblado en ángulo permanente, observándolo trabajar. Martín dejó de podar. Se quedó inmóvil con el machete en mano. Se miraron durante quizá un minuto completo. Luego Martín hizo algo que nunca había hecho antes. Levantó el machete lentamente, no en amenaza, sino en reconocimiento. Saludo de igual a igual. La criatura inclinó la cabeza levemente hacia un lado, gesto casi humano de consideración, y luego desapareció entre los helechos sin sonido. Martín continuó podando hasta que la luz falló completamente. Regresó a la casa. Afiló el machete como hacía cada noche, preparó frijoles con tortillas, comió mirando por la ventana enrejada hacia la oscuridad donde sabía que algo lo observaba ocasionalmente. Ya no le importaba si era nahual místico o anomalía biológica, ya no le importaba si alguien le creería o lo declararían loco, solo importaba el conocimiento concreto y verificable, que había defendido su tierra contra algo imposible, usando herramienta simple y acero afilado, que había sobrevivido porque se negó a huir cuando huir habría sido racional, que había establecido frontera respetada por ambos lados mediante violencia mutua. La finca La Providencia continúa operando. Martín Ugalde sigue cultivando café de altura, procesándolo manualmente, vendiéndolo a intermediarios en benemérito cada temporada. Sigue durmiendo con el machete a 30 centímetros de su almohada. Sigue revisando el perímetro cada amanecer buscando huellas que aparecen irregularmente, recordatorios de que la tregua permanece vigente pero nunca garantizada. Sigue afilando la hoja cada 3 días hasta que corta papel al aire, manteniendo el filo que salvó su vida cuando la escopeta falló. La sangre oscura incrustada en el acero nunca se limpia completamente, no lo intenta más. Es parte del metal ahora, como las cicatrices son parte de su piel. Si esta historia te hizo cuestionar qué más camina en las zonas rurales que ninguna autoridad vigila ni ningún mapa registra, suscríbete y activa la campanita, porque el México profundo guarda secretos que solo sobreviven en el silencio de quienes los vivieron. ¿Crees que el silencio protege o simplemente permite que lo imposible continúe sin testigos? Déjalo en los comentarios.